Vamos a la palabra, entonces, Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, vamos a leer del versículo 17 hasta el versículo 32. Y la palabra del Señor nos dice lo siguiente: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Este versículo es clave, 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos al Señor en oración. Dios, agradecemos grandemente por tu palabra. Lámpara es a nuestros pies, Señor, lumbrera a nuestro camino. Señor, como David decía, tu palabra es como miel en nuestro paladar, Señor. Gracias, Señor, porque en tu palabra podemos confiar, Señor. Palabra tuya no fallará, porque tú no fallas, Señor. Te pedimos esta tarde que tú bendigas tu palabra, Señor. Levanta a Cristo en medio de nosotros, y que tu Santo Espíritu, Señor, como siempre Él tiene esta capacidad de poner en lo más profundo de nuestro corazón tu palabra, esta tarde no sea la excepción. Que nos hables, Señor, que nos dirijas, que traigas consuelo, traigas exhortación, traigas vida, Señor, por medio de tu palabra. Disponemos nuestro corazón para ti, Señor, para recibir el consejo de tu palabra. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Entre los que estamos acá habemos varios adultos, ¿verdad? No sé cuándo fue la última vez que ustedes practicaron algún deporte, ¿verdad? Pero a veces los adultos ya se pasa el tiempo y ya olvidamos cuándo fue la última vez. Tal vez que fuimos a jugar fútbol, fuimos a jugar basquetbol. Pero algo muy importante, generalmente cuando uno practica algún deporte, cuando uno regresa digamos, a la casa, lo primero que uno hace, ¿qué es? ¿Verdad? Es buscar la ducha, buscar la pila, buscar el baño y pues asearnos, ¿verdad? Y generalmente la ropa que uno ha utilizado, sudada, llena de ese sudor, generalmente la ponemos directamente en la ropa sucia, nos ponemos la nueva ropa y bueno, no puede ser que no sea nueva, más bien la ropa limpia, y ya nos sentimos mucho mejor. Mis hermanos, en esta tarde yo deseo que veamos un tema muy interesante, en la cual este simbolismo que les acabo de comentar es muy simbólico para entender lo que Dios muchas veces ha hecho en nuestra vida y por qué nosotros no logramos avanzar en nuestro caminar cristiano.
En esta tarde deseo hablarles con este tema. Renovémonos en el nuevo hombre. Renovémonos en el nuevo hombre. Dios para cada uno de nosotros, hermanos, Dios tiene promesas. Dios tiene una nueva vida para cada uno de nosotros. Pero hay algo, hermanos, que nos afecta muchísimo. Por ejemplo, son los recuerdos, son el pasado y son muchas cosas que nosotros hemos vivido. Pero el apóstol Pablo en este texto nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer para que nuestra vida cristiana verdaderamente pueda ser una vida victoriosa. ¿Cuántos deseamos o cuántos estamos viviendo en esa vida de victoria en Cristo Jesús? Verdaderamente la vida a la cual Dios nos ha llamado en Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, es una vida de victoria. Es una vida en la cual Él desea que nosotros podamos ir de gloria en gloria, al paso de Cristo. Él tiene su proceso para cada uno de nosotros. Pero el apóstol Pablo, entonces, empezamos a analizar lo que este texto nos enseña. Y en primer lugar deseo que hablemos acerca de el viejo hombre y lo que esto representa a la luz de la palabra del Señor. En el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Los comentaristas de la palabra del Señor consideran, ya que recuerden, hermanos, que las cartas en este caso del apóstol Pablo, que él le enviaba a las iglesias, son una respuesta, en su mayoría, son una respuesta a cartas que él recibía, que la iglesia le enviaba. Seguramente les comentaban acerca de algún error, algún problema que estaba viviendo la iglesia. También les contaba al apóstol acerca de lo que estaban viviendo como iglesia. Y seguramente los comentaristas consideran de que el apóstol Pablo recibió de los hermanos en Éfeso comentarios que estaban un poco, no hallaban qué hacer en cuanto a su pasada manera de vivir. ¿Cómo tenían entonces que ahora vivir? Y esto es muy importante que nosotros de igual forma lo podamos analizar. Porque al venir a Cristo podemos decir, bueno, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Cómo debo avanzar en mi vida cristiana? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? El apóstol Pablo entonces le decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, como quien dice, con respecto a lo que ustedes me preguntaron de la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En este caminar cristiano, hermanos, y al tal vez dar diversos consejos a jóvenes y también a adultos, yo encuentro que un grande porcentaje estamos estancados en nuestra pasada manera de vivir. A veces quizás el pasado y recordarlo nos genera cierto sentimentalismo, que a veces quisiéramos volver al pasado o ser como éramos antes. O a veces consideramos que el venir a Cristo es simplemente una mejora a nuestros vicios antiguos. Por ejemplo, algunos consideran que la vida cristiana es simplemente aquellos que fumaban no fuman, aquellos que tomaban no toman, aquellos que eran adúlteros ya no son adúlteros. Hermanos, esto es únicamente, como ejemplos sencillos, esto es únicamente los frutos de la nueva vida en Cristo. Pero eso en sí no significa ser nuevas personas. ¿Por qué? Mucha gente que pasa por programas como Alcohólicos Anónimos ya no toman, pero no son salvos, ¿verdad? Muchos, tal vez porque quisieron cambiar en sus propias fuerzas o de alguna manera, dejaron de vivir con algunos vicios en sus vidas y tal vez lo hicieron, pero tampoco son salvos. Pero el apóstol Pablo habla más allá y se refiere al viejo hombre. Y la primera característica que el apóstol da acerca del viejo hombre es que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Cuando el apóstol Pablo habla del viejo hombre,
se refiere a la vieja naturaleza. Cuando usted y yo nacimos, ¿verdad? Niños muy hermosos, así nos decían, qué bonito este niño, ¿verdad? Cómo se parece al papá, cómo se parece a la mamá. Pero la verdad es de que desde que uno nace, mis hermanos, de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros nacemos en pecado. Y esa naturaleza que siempre tiene la inclinación hacia el mal, es eso conocido como el viejo hombre, aquellos que han venido a Cristo, o la naturaleza caída, o la naturaleza pecaminosa. Nuestros años empiezan a avanzar. Usted se fija en los niños, por naturaleza ellos son egoístas, no quieren compartir. Desde muy pequeños los niños se pelean los unos a otros, llegan grandes y muchos siguen peleándose, siguen siendo llenos de envidia, llenos de odio. La educación ayuda un poco para intentar enderezar la maldad del hombre, pero la realidad es que nadie puede quitar la naturaleza pecaminosa de un hombre, únicamente nuestro Señor Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, despojaos del viejo hombre, cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, se produce el más grande milagro, es la salvación. Instantáneamente, cuando nosotros venimos a Cristo y somos hechos nuevas criaturas, se generan muchísimos milagros en esos momentos. Uno de ellos es el cambio de naturaleza. Ahora, alojada en nuestra alma está el viejo hombre, pero ahora el nuevo hombre se asienta ahí, en lo profundo del alma. ¿Quién maneja el nuevo hombre? Es el Espíritu Santo. Tal vez por eso ustedes al venir a Cristo puedan pensar, pero ahora el asunto se vuelve más complicado, porque ahora sí deseo hacer el bien, pero hay una lucha interna en mí. No logro del todo hacer lo que yo deseo o lo que el Espíritu de Dios desea, si no me encuentro en una lucha. Pero antes de venir a Cristo se me era más fácil. ¿Por qué? Porque mi inclinación era siempre hacia el mal y solo hacia el mal, y no tenía ninguna lucha interna, más bien me gozaba haciendo el mal. Eso es la realidad. Pero ahora al venir a Cristo tenemos esta lucha en la cual tenemos que constantemente vernos involucrados, pero Dios nos ha prometido la victoria por medio de Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo decía, hermanos, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. La palabra despojar es eso, es como cuando les comentaba, uno llega tal vez de practicar algún deporte, lo que uno hace es quitarse la ropa y lanzarla. Eso es lo que nosotros debemos hacer, mis hermanos, con nuestro viejo hombre. Decir, Dios, por la fe, yo me despojo de todo esto, porque esto está viciado conforme a los deseos engañosos. La nueva vida en Cristo no se trata de tratar de arreglar lo malo que somos. No, más bien es vivir de acuerdo a la nueva naturaleza que Dios en su misericordia nos ha dado a sus hijos. Yo sé que todos los que hemos venido a Jesucristo hemos experimentado ese cambio radical de una vez y para siempre. Es un parteaguas en nuestras vidas. Es como pasar el Mar Rojo. Justamente ese es el simbolismo cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, conocido como la tierra de esclavitud. Nosotros entendemos que Egipto siempre se ha comparado como esa vida en el pecado en la cual nosotros todos fuimos parte y vivimos en nuestra pasada manera de vivir. Pero así como el pueblo de Israel llegó al borde del Mar Rojo y los enemigos de ellos, es decir, los egipcios, venían y los habían acorralado, Dios abrió providencialmente y milagrosamente abrió ese mar para que ellos pasaran en seco, y al llegar al otro lugar, al otro lado, los estaba esperando esta columna de fuego que era el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra de que los egipcios los persiguieron,
Pero las aguas cayeron sobre ellos y los ahogaron. Y Dios le dijo algo a Moisés muy interesante. Le dijo: nunca más volverán a ver a los egipcios. Eso ocurre cuando nosotros venimos a Cristo. Es como un parteaguas. Nuestros enemigos, es decir, el pecado, quedó ya sepultado, porque resucitamos a una nueva vida en Cristo. Entonces el apóstol entendía muy bien esto. Y él decía: en cuanto a la pasada manera de vivir, hermanos, despójense del viejo hombre, porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Es como un carro antiguo. Cuando uno ya maneja un carro por unos 20 años, ya ha tenido 20, 25 años, uno no puede esperar que un carro que uno ha utilizado más de 20 años responda como un carro nuevo, ¿verdad? Y uno intenta a veces, ¿verdad?, arreglar, pero ya a la semana le arregló, digamos, el radiador, a la semana ya otro aviso ahí, ¿verdad? Y al final es una gran gastadera. Y uno dice: Señor, provéeme para un nuevo carrito. Muchas veces, mis hermanos, nos aferramos tanto al viejo hombre que solamente queremos maquillar un poco externamente y de lo que hay en nuestro interior. Pero el detalle del viejo hombre es que no puede arreglarse. No podemos intentar arreglar el viejo hombre. ¿Por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre no tiene, la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa no tiene arreglo. Más bien, lo que el Señor ha hecho es que nos ha puesto un nuevo diseño, una nueva máquina, un nuevo carro. Y ese es el nuevo hombre. El versículo 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Pasemos en segundo lugar, entonces, hermanos, a hablar de estos dos detalles que la palabra nos dice y en la cual usted y yo debemos enfocarnos. En primer lugar, vamos a hablar acerca de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Y en segundo lugar, en vestirnos del nuevo hombre. En primero, cuando hablamos acerca de renovar en el espíritu de nuestra mente, la lucha espiritual está en nuestra mente. Nosotros somos tripartitos, somos formados en tres partes: nuestro cuerpo físico, nuestra alma y nuestro espíritu. En nuestra alma se aloja nuestra voluntad, nuestros pensamientos, ¿verdad? Y es una parte tan esencial del ser. Y el espíritu es esa parte la cual es gobernada por el Espíritu Santo. Y esta es la forma en la cual ahora en Cristo nosotros operamos. Si nuestro espíritu está saturado de la obra del Espíritu Santo, nuestra alma va a responder de acuerdo a la orden del Espíritu Santo. Es decir, nuestra alma, que está alojada en los pensamientos, van a pensar de acuerdo al Espíritu. Nuestra voluntad va a rendirse a la voluntad del Espíritu. Es decir, nuestro cuerpo, que el cuerpo, hermanos, simplemente responde al alma. La verdad que nuestro cuerpo no tiene ninguna culpa en sí, aunque la verdad que con nuestro cuerpo es que nosotros hacemos tantas cosas, ¿verdad? Con nuestra lengua, con nuestras manos. Nuestro cuerpo en sí es el que falla en muchas ocasiones, pero el cuerpo únicamente responde a los impulsos del alma. Y si el espíritu entonces no está siendo dirigido por el Espíritu Santo de Dios, es muy difícil que el alma pueda responder de acuerdo a la voluntad de Dios. El apóstol entonces les dice: hermanos, despójense del viejo hombre y hagan lo siguiente: renuévense en el espíritu de nuestra mente. La palabra renovar es renuevo, volver a algo nuevo. Cuando nosotros venimos a Cristo
Y Él pone en nosotros esta nueva naturaleza inexplicable, pero entendida por aquellos que hemos venido a Cristo Jesús. La palabra del Señor nos dice: renuévense en el espíritu de su mente. Es decir, ya no piensen como ustedes pensaban antes. Y esto es algo muy importante, mis hermanos. Cuando hablamos de renovar nuestra mente, deseo hablar de 3 áreas principales de nuestro vivir. En primer lugar, es el área de las relaciones. En segundo lugar, es en el área moral. Y en tercer lugar, es en el área espiritual o de la fe. Renovando nuestra mente en el área de las relaciones. La verdad que cada uno de nosotros, de alguna u de otra forma, hemos sido desde muy pequeños, hemos traído patrones de pensamiento en cómo tratar a las personas, cómo tratar a la familia, cómo tratar a los que están a nuestro alrededor. Pero esto mismo es lo que genera en muchas ocasiones muchos problemas. Porque a veces lo que nos cuesta es vivir en sociedad, es decir, es vivir en unidad. Y el apóstol entonces dice: renueven el espíritu de vuestra mente. Piensen de una nueva forma, totalmente. Por ejemplo, un ejemplo. Cuando nosotros desde pequeños fuimos criados de X manera, negativa. Y cuando nosotros venimos a Cristo, no estamos obligados a continuar un patrón que hemos recibido tal vez por muchos años, pero que nuestra mente se acostumbra a obedecer porque así vivimos la mayoría de nuestros años. Pero cuando venimos a Cristo tenemos esa capacidad de renovar nuestra forma de pensar, por ejemplo, en cómo nosotros hacemos familia, por ejemplo, en cómo vivimos en unidad, en cómo nos relacionamos con los demás. En la mayoría de, como les decía, tal vez con consejos, cuando uno brinda algún consejo. Y hoy en día creo que está muy de moda eso, y no está mal, pero debemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Lo que les comento que está de moda es cuando uno busca un consejo, intentas siempre hacer una regresión al pasado. Es que, hermano, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, a mí me pasó lo otro. Pues está bien, yo creo que si nos ponemos aquí a contar todos nuestros problemas del pasado, todos acabaríamos llorando. La gran pregunta es: ¿hemos entendido lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Porque ahí quedó todito, todito. Él nos regala. Es como decirnos: hijo, aquí está una nueva mente, aquí te la estoy regalando. Y esta nueva mente tiene que ser saturada ahora del pensamiento del Espíritu. Y es la única manera, hermanos, que nosotros podemos avanzar, renovando nuestra forma de pensar. Por eso, en primer lugar, les mencionaba acerca de las relaciones, de cómo nosotros nos relacionamos e interactuamos con todos los que nos rodean. La palabra del Señor nos da diversos consejos siempre de cómo nosotros podemos ahora en Cristo pensar, amándonos los unos a los otros. Hoy ya no se trata de quién es mejor o cómo yo puedo ser mejor que el otro para denigrar al otro. Hoy se trata de amarnos los unos a los otros. Ya no se trata de envidiarnos los unos a los otros, más bien es de que todos estemos unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma fe, un mismo Cristo. Y eso es lo que el apóstol dice: hermanos, renueven su forma de pensar, renovaos en el espíritu de nuestra mente, porque ahora cuando venimos a Cristo, entonces Él nos da esta capacidad de renovar nuestra manera de pensar. En segundo lugar, al hablar de la renovación, les mencionaba acerca de lo moral. El Señor desea que nosotros vivamos rectamente, y la rectitud está regida por el consejo de la palabra del Señor. Entonces, al hablar de renovar nuestra mente para nuestra vida moral, es necesario, hermanos, renunciar
a patrones de pensamiento que uno ha alojado a través de los años con respecto a la moralidad, y ahora recibir el banquete y la bendición de Dios con respecto a nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos vivir de acuerdo al propósito de Dios. Renovaos en el espíritu de vuestra mente en el aspecto moral. Como les decía antes, nuestro cuerpo responde únicamente a los impulsos de la mente y del corazón. Entonces, la moral tiene totalmente que ver con el alma. Pero si nosotros no rompemos, no decidimos despojarnos del viejo hombre para ahora aceptar, adoptar y vivir esta forma de analizar y de pensar como el Señor desea que nosotros lo hagamos en el aspecto morales, hermanos, no vamos a lograr avanzar en términos morales. El Señor nos da mucha guianza acerca de la moralidad, y no solamente en el área sexual, matrimonial, sino en todo nuestro andar, en el término de relaciones, en los términos de la moralidad. Por ejemplo, solo un ejemplo, no es ninguno de ustedes, pero en una ocasión, una señora cristiana, o al menos se hace llamar cristiana, las cosas en su matrimonio no iban muy bien. Habían tomado la decisión de separarse por un tiempo. No se habían aún divorciado, pero estaban separados. Pero antes de separarse, esta mujer, un hombre llegó a su vida hablándole y acercándose a ella. Y cuando ella venía a comentarnos la situación, ella nos comentaba: hermano, ¿y por qué yo no puedo estar con esta otra persona? Si esta persona me hace sentir tan bien. Dios quiere mi felicidad. Y Dios no me va a dar algo que me haga infeliz. Dios quiere que yo sea infeliz. Yo debo de separarme y estar con esta persona. Hay momentos que uno no sabe qué hacer, si rascarse la cabeza o sacar una olla. Hay cosas que están tan claras, pero cuando nuestra mente no ha sido renovada en el aspecto moral de nuestro caminar en Cristo, hermanos, nos va a costar mucho avanzar. Dios no bendice a aquel que no hace su voluntad. Dios bendice al que hace la voluntad de Él. Entonces, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Le comentábamos, hermana, pero Dios le hará feliz con la persona que Él le ha puesto. Es de esperar, de interceder, de amar y de continuar. Ya que no habían argumentos altamente de peso como para una separación rotunda que no tenía salida. Pero hermanos, cuando nuestra mente aún no ha sido renovada para abrazar y vivir de acuerdo a como Dios quiera, estaremos siempre en esta lucha. No nos hemos quitado la camisa sudada. Andamos, nos dormimos todavía con la camisa sudada. Nos levantamos, seguimos con eso. Cuando Dios nos dice: hijo, aquí yo te tengo, ya la camisa limpia, póntela, vive con ella. No, es como cuando uno, digamos, hace ejercicio, llega a su casa, se baña, se asea su cuerpo y después, yo me voy a volver a poner la camisa sudada. Yo creo que nadie hace eso, pero muchos en el caminar cristiano hacemos eso. Hemos visto, creemos lo que Dios ha hecho, pero nos aferramos al viejo hombre, a la naturaleza pecaminosa. No, es que así es. Cuando Dios quiere que renovemos nuestra mente. Y en tercer lugar, al hablar de renovación de nuestra mente, es en el sentido espiritual. Cuando nosotros venimos a Cristo, mis hermanos, debemos de tomar las decisiones sabias
Que el Señor nos dirija en los aspectos de nuestra fe. Si algunos venimos de algún bagaje fuera de Cristo, debemos tomar las decisiones sabias para cortar con todo aquello que no es del Señor. Por ejemplo, la idolatría, prácticas ocultas que en el pasado se practicaron, pero ahora en Cristo somos llamados a renovar nuestra vida en fe, poner nuestra fe completa en Cristo y en lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Hermanos, esta nueva vida en Cristo, el caminar en el Señor, es de gran bendición. Los que han gustado morir al hombre antiguo e intentan constantemente vivir agradando al Señor, viven una vida de victoria, una vida de alegría, de gozo, ¿verdad? Una vida feliz. En segundo lugar, y esto es algo muy lindo, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo diseño, la nueva máquina, la nueva bendición que Dios nos ha dado, tiene, de acuerdo a este texto, dos características tan importantes. En primer lugar, ha sido creado según Dios en la justicia. Es por esta razón que un verdadero cristiano no vuelve a su vida antigua. No es porque él ha intentado en sus propias fuerzas mejorar, más bien es porque su nueva naturaleza no le permite volver atrás. Porque la palabra del Señor dice: entonces vistámonos, pongámonos la camisa que está limpia, la camisa limpia, vestidos del nuevo hombre, creada según Dios en la justicia. La nueva naturaleza a la cual Dios nos ha hecho partícipes ahora en Cristo, conocido en la palabra como nueva naturaleza, nueva criatura, el nuevo hombre, es en sentido espiritual. Este nuevo hombre camina en la justicia de Dios. Cuando dice la palabra creado según la justicia, según Dios en la justicia, se refiere en la rectitud de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado la capacidad por esta nueva naturaleza, la cual el Espíritu Santo es la que obra ahí, que nosotros podamos vivir rectamente. Él desea que nosotros caminemos en rectitud en toda área de nuestra vida. También el apóstol Pedro abona esa idea en su primer carta cuando dice: hermanos, basta ya de vivir en los tiempos antiguos como vivimos antes, más bien seamos santos como Dios es santo en toda nuestra manera de vivir. Eso quiere decir de que este caminar de acuerdo al corazón de Dios no es únicamente en un área de nuestras vidas, no, es en toda nuestra manera de vivir, cada día, todo lo que nosotros hacemos, en cualquier lugar donde nosotros nos encontremos. Es decir, ¿cómo se logra esto? Se logra poniéndonos, vistiéndonos de la camisa limpia, es decir, del nuevo hombre. ¿Por qué? El nuevo hombre está creado según Dios en su justicia. La rectitud de Dios ha sido entregada a nosotros por medio de su Espíritu Santo. Por eso es que ahora el Espíritu Santo no nos dejará en paz. Cuando nosotros estamos por cometer una decisión que no va de acuerdo a su voluntad, Él nos está como un semáforo, ¿verdad? Levantando esa luz en rojo y te digo: no avances, no continúes. Esa es la bendición, ¿verdad? De vivir en el Espíritu Santo, de caminar en Él, de andar en el Espíritu. Él levanta estas precauciones a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el nuevo hombre, donde habita el Espíritu Santo, está creado en esa rectitud, en esa justicia, hermanos. Y tenemos que decirle: Dios, gracias por esta bendición, y yo quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Y en segundo lugar, dice: y santidad de la verdad. ¿Cuántos de los que están aquí son santos?
Amén. Algunos no saben qué decir, si amén o levantar sus manos, porque no estamos muy acostumbrados a que nos digan santos, ¿verdad? Pero la palabra del Señor así le llama a los hijos de Dios, santos. ¿Por qué, hermanos? Esta nueva naturaleza, nuevo hombre que menciona acá el apóstol Pablo, naturaleza que Dios ha puesto en nuestro corazón para andar en rectitud, es una naturaleza santa. Por eso es que nosotros podemos vivir agradándole a Él, caminando, es decir, separado. Hay una diferencia entre justicia y santidad. La idea de la palabra justicia tiene más que ver con la rectitud. La palabra santidad tiene más que ver con la separación. Por eso es que los cristianos, al venir al Señor, ya no nos sentimos cómodos en los ambientes, por ejemplo, donde nosotros nos movíamos antes. Uno dice, bueno, qué incómodo estar ya en este lugar. Tal vez nuestras amistades hablaban y hablan terriblemente su vocabulario y uno dice, Señor, yo ya no tengo nada que andar haciendo acá, yo no puedo compartir. ¿Por qué? Porque ya no son mis temas, yo ya no comparto. Eso quiere ver con la separación. La palabra santo significa eso, apartado, separado. Entonces, la nueva naturaleza que Dios nos ha dado al venir a Cristo, cuando nos perdonó de nuestros pecados y nos llenó de su Santo Espíritu, entonces es una naturaleza santa, es un nuevo hombre totalmente diferente, que anhela vivir en rectitud y también separado. ¿Separado para qué? Separado para servir al Señor. Por eso cuando venimos a Cristo, hermanos, de igual forma, de forma natural, ahora decimos, Dios, yo quiero servirte. ¿Qué puedo hacer, Señor? En agradecimiento por lo que tú has hecho por mí. Porque yo ya no puedo vivir como yo vivía antes, Señor, sino entonces empieza la separación de nuestro corazón, de nuestra vida, de lo que nosotros hacíamos antes y a lo que nosotros estábamos acostumbrados a hacer. Entonces este nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. ¿No les parece poderoso esto, hermanos? Es la bendición, una de las bendiciones más grandes que tenemos ahora en Cristo, por medio de su santo evangelio, que Él nos ha hecho partícipes. Entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? Si la vieja naturaleza no tiene nada de poder, no tiene nada de fuerza, no tiene nada de bendición para nuestra vida, el apóstol, el Espíritu Santo nos dice, lo que tenemos que hacer es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente tiene que ser transformada totalmente. Entonces, algunas recomendaciones, cómo nuestra mente es renovada. En primer lugar, hermanos, yo sé que ya lo saben, pero no está mal repetirlo. Este libro tenemos que devorarlo hasta que se convierta en nuestra forma de pensar. Una vez en un autor cristiano, en un libro que yo leí esa frase y se quedó en mi corazón. Lee la Biblia hasta que se convierta en tu forma de pensar. Lee la Biblia hasta que sepas cómo Dios piensa. Y esa es la realidad. ¿Cómo se renueva nuestra mente? Se renueva al alimentarnos de la palabra del Señor. Hay un dicho que se escucha, que dice, tú eres lo que comes, ¿verdad? Si algunos tal vez en la parte aquí del abdomen lo tenemos avanzado, la realidad, aleluya, nosotros somos lo que comemos, esa es la verdad. Espiritualmente, hermanos, es lo mismo. Tú eres lo que comes. Si estás desnutrido espiritualmente, tu mente no se renueva, tu corazón, algo falta. Lo que falta es el maná que cae del cielo cada uno de los días que vivimos. Es de venir a la palabra, Señor, háblame, y ahí nuestro espíritu se va fortaleciendo. Ahora voy entendiendo, ahora voy renovando mi forma de pensar de acuerdo a cómo Dios analiza y cómo Dios piensa.
Porque, hermanos, esta es su palabra. Entre más nosotros comprendemos su palabra, más entendemos su corazón y más renovamos nuestra mente. Los que están casados acá, los que tienen una amistad de noviazgo, estoy seguro que ustedes no lograron, ¿verdad?, conquistar a la hermana hablándole una vez al año. No, hermanos, ¿verdad? Yo sé que ninguno de ustedes se congrega solo en Navidad, ¿verdad?, o solo en Semana Santa. Pero esa es la realidad. Nosotros renovamos nuestra mente, conocemos más a Dios en la medida que más nos encontramos con Él. Y sobre todo cuando más escuchamos de Él. Los famosos psicólogos dicen, a veces lo más importante es escuchar que el otro hable. De igual forma, cuando vamos a orar, hermanos, esta palabra tal vez ha sido tergiversada en algunas ocasiones por connotaciones negativas, pero es necesario que cuando nosotros oremos lleguemos a la meditación. Es decir, a llegar a un punto de meditar tanto en el Señor y Él nos habla. Cuando nosotros oramos, hermanos, también debemos dejar que Dios nos hable. Y nos habla también por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice, Dios le dijo a Josué, meditarás en este libro, meditarás. O sea, tu pensamiento estará incrustado en lo que yo te voy a decir. Así nuestra mente se va renovando, mis hermanos. Cuando uno menos piensa, uno dice, Señor, ¿cómo fue que mi manera de pensar cambió? Lo único que ocurrió es que por tu gracia, Señor, tú estás trayendo tu palabra a mi vida y a mi corazón. Así es como se renueva nuestra vida totalmente, mis hermanos, en comunión con el Señor, en fe, agradándole a Él y vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y a continuación, y con esto vamos a concluir, solamente analicemos los consejos que el apóstol Pablo le daba a la iglesia, que resuenan en nuestro corazón de igual forma. Versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. En esta nueva vida, mis hermanos, ya la mentira ya no cabe. Si antes hacíamos negocios por medio de mentira, pues esto ya no cabe, ¿verdad? Si antes intentábamos salirnos con la nuestra por medio de mentiras, ahora ya no. Y mucho menos, dice el apóstol, con los hermanos. ¿Por qué? Somos miembros los unos de los otros. En segundo lugar, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Yo creo que siempre hay situaciones que nos sacan de nuestras casillas. Tal vez podemos llegar al enojo, pero no es necesario llegar al error, al pecado, ni mucho menos. La idea, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, es no irnos, digamos, a dormir aún con el enojo, pero más allá de irnos a dormir, la idea es no guardar resentimiento. Porque cuando uno deja pasar algo, uno empieza a guardar resentimiento. Llega el punto que el resentimiento ya quiere sacar una raíz de amargura y ya no nos deja ni en paz. Airaos, pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hermanos, en la iglesia de Éfeso también habían ladrones que venían a Cristo. Y el apóstol Pablo les decía, si ustedes se acostumbraban a robar, ya no roben más, sino más bien trabajen con sus manos y hagan lo que Dios quiere. Y esta es la razón por la cual Dios quiere bendecirnos por medio del trabajo, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Una de las razones por las cuales Dios nos bendice, mis hermanos, no es únicamente para nosotros, más bien es hacia afuera, para que nosotros podamos ayudar a los que lo necesitan, ¿verdad? Para que nosotros podamos compartir con aquellos que tienen necesidad.
De hecho, bueno, no sé por qué lo voy a decir. Hermanos, entre la iglesia de Cristo hay necesidad. A veces es bueno compartirlo a los hermanos y decir, para que algo se pueda hacer para ayudar los unos a los otros. También hay que tener cuidado de aquellos hermanos que solo andan pidiendo porque no quieren trabajar. No confundamos la gordura con la hinchazón, ¿verdad? Pero cuando hay necesidad, entre nosotros nos podemos ayudar. Ese es el deseo del Señor. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, nuestro vocabulario, lo que sale de nuestra boca, que el Señor nos ayude, hermanos, para que sea de edificación y no para destrucción del prójimo. ¿Verdad que como hermanos el Señor nos ayude a no juntarnos a conversar, a platicar del otro hermano? Verdaderamente esto mina el pueblo de Dios, mina la unidad del cuerpo de Cristo. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y después viene una pequeña lista. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, nosotros somos un pueblo adquirido por Dios, nación santa. El Señor nos ha llamado, su llamado es tan alto, sacerdotes, reyes, para ministrar a Dios. En el Antiguo Testamento solo un sumo sacerdote, una persona, podía entrar hasta la presencia de Dios. Hoy usted y yo, por la sangre de Jesucristo, tenemos entrada para tener comunión, para ministrar al Señor. Es un llamado tan alto. Hermanos, despojémonos de nuestro viejo hombre. Despojémonos en palabras salvadoreñas de todas las mañas. Las mañas no pueden mejorar. Más bien, vistámonos del nuevo hombre. Renovemos nuestra mente. Renovémonos en la palabra del Señor. Renovémonos en una vida devota de oración. Vistámonos del nuevo hombre, porque la nueva naturaleza traerá siempre bendición. Está creada según Dios en toda justicia y santidad de la verdad. Y verdaderamente entonces andaremos en victoria y podemos vencer en todo tiempo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor.